Bueno, en 2 horas de reunión ya llevamos 45 de atraso. Así que veamos cómo llegamos a la cena esta noche. Bueno, vamos formalmente a dar inicio a este conversatorio que se llama Procesos de Acreditación de Carreras de Ingeniería, Evaluación de la Nueva Etapa y Perspectivas a Futuro. Queremos agradecer la presencia de los miembros de la CONEAU. Como recién hablábamos con ellos, son miembros ya de la casa. Yo sé que, a ver dónde está, Gaby quiere que los presentemos, pero bueno, tenemos a la directora de acreditación y al miembro del equipo de acreditación. Para todos nos resultan familiares y conocidos, así que abreviamos esa presentación. Lo que sí no abreviamos es el agradecimiento por acompañarnos en numerosas asambleas y por, establecer este diálogo que siempre resulta fructífero para las unidades académicas dialogar con la CONEAU como un socio estratégico en la mejora de la calidad de la enseñanza de la ingeniería en Argentina. Así que, sin más, vamos a comenzar la presentación. Bueno, buenos días. Gracias por invitarnos. Antes les decía que si nos siguen invitando algo está bien, si no, no nos invitarían más. Pero bueno, gracias por invitarnos porque la verdad es que todo este proceso de ingeniería tiene ya mucho tiempo y tiene mucho tiempo desde que ustedes decidieron cambiar los estándares y empezamos a trabajar sobre cómo eso se iba a mirar. Después, tuvimos algunos inconvenientes, teníamos prevista una convocatoria que no pudimos llevar adelante de acuerdo a cómo estaba planificada. Por suerte este año tengo mejores noticias que el año pasado. El año pasado, cuando nos encontramos, yo lo que les había contado es cómo habíamos demorado todo el proceso por cuestiones presupuestarias. Hoy todo lo que está planificado lo estamos llevando adelante de acuerdo a lo previsto, así que eso es bueno. Y además, hoy me acompaña Martín Quique, que buena parte de ustedes lo debe conocer. Él es uno de los responsables de la acreditación de ingeniería y por eso yo le pedí que viniera, porque él es el que ha estado más cerca de los procesos de evaluación. Él estuvo acompañando a los técnicos que trabajaron en los comités, estuvo acompañando las reuniones de consistencias de pares, estuvo siguiendo los acuerdos y cómo salían los informes y después los proyectos de resolución. Entonces él les va a dar un panorama de qué sucedió con el primer grupo, del cual quedan muy poquitas carreras, están todas evaluadas, solo resta que lo trate la subcomisión y la comisión. Entonces esas últimas que quedan del primer grupo van a estar saliendo en junio, porque estamos mandando ya ahora en mayo todas las que faltaban y el tratamiento va a ser en junio. Y estamos empezando a evaluar el segundo grupo, ¿sí? Después, si quieren, Martín les puede dar algunos detalles. Seguramente empezaron a recibir contactos por las visitas, para acordar esas visitas. Y tenemos también convocado otro grupo, el de la segunda etapa, que entraría en diciembre. Lo que sí les voy a aclarar por algunas preguntas que tuvimos previamente es que el cronograma tal como había sido previsto en la convocatoria original no lo podemos, sostener porque hemos corrido toda la primera parte. Por lo tanto, todo lo que viene, el próximo grupo, que no es este de la segunda etapa, sino el que sigue, este año va a salir una resolución con una fecha, pero no va a ser diciembre de 2025, ¿sí? Una aclaración importante porque ahí van a estar entrando las otras que nosotros el año pasado corrimos, ¿sí? Esto es para un titular. Es para un titular. Claro. No, digo porque después si no van a
preguntar esto y para que les quede claro. Vamos a ir teniendo programación de las otras etapas a medida que nosotros vamos viendo. El año pasado no quisimos programar las siguientes etapas porque tampoco sabíamos cómo iba a ser el presupuesto este año. Ahora tenemos una previsibilidad respecto de cómo va a ser y por lo tanto podemos seguir programando lo que sigue, ¿sí? Bien, entonces una aclaración que quería hacer era esa. Otra, Martín les va a dar números de resultados. Son muy buenos resultados, supongo que ya lo han estado comentando. Me parece que es un dato importante en función de la gran preocupación que tenían respecto de la acreditación por los nuevos estándares. Después podemos hablar un poco, si ustedes quieren, sobre esos nuevos estándares. Es más, Martín tiene una diapositiva en la que les va a plantear cuáles fueron algunos de los requerimientos más frecuentes en las vistas y tienen que ver con la implementación de los planes de estudio de acuerdo a estos nuevos estándares, ¿sí? De todos modos, no hemos tenido serios inconvenientes en la acreditación. Hay que tener presente también que en la mayor parte de esos casos están recién empezando a implementarlo. Es decir, hemos visto una propuesta, pero todavía en la mayor parte de los casos no hemos visto cómo eso está funcionando. Eso va a ser interesante para la próxima etapa. Bueno, y creo que para empezar esto me lo dejaría a Martín contar un poco los datos y después cierro con algunas cositas más que les quería decir. Gracias, Marcelo. Hola. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, yo soy Martín Aquique, soy uno de los responsables de la acreditación de carreras de Ingeniería e Informática, ¿sí? Bueno, una aclaración importante antes de empezar a hablar más concretamente de los datos, ¿sí? Es que, bueno, a partir de esta convocatoria nosotros evaluamos carreras de Ingeniería e Informática que involucran títulos de Ingeniería y títulos de licenciatura, ¿sí? Antes nosotros teníamos las convocatorias de Ingeniería, sí, que eran un poco, bueno, los 25 títulos que están enunciados ahí en el segundo, en la segunda oración que tienen en la presentación, y los títulos de informática teníamos una convocatoria aparte que eran 5 títulos, de los cuales eran 3 de ingeniería perdón, 2 de ingeniería y 3 de licenciatura, ¿sí? A partir de este primer grupo de carreras que se evaluaron, las convocatorias se hacen conjuntamente, con lo cual acá la información que vamos a presentar involucra también a los títulos de licenciatura, ¿sí? Bueno, concretamente son... paso un poquito para atrás. Perdón, le hice pasar. Sí. Son 28 títulos. Acá nos falta el título de Ingeniería en Energías Renovables, ¿sí? que se incorporó hace poquito, así que estaremos hablando de 29 títulos. Bueno, 26 son títulos de Ingeniería y 3 de licenciatura. Bueno, como dije anteriormente, los títulos de licenciatura corresponden a carreras de informática. Bueno, esto a diferencia de las resoluciones de estándares anteriores, ¿no? Que estaban agrupadas en la mayor parte de los casos, cada titulación tiene su resolución de estándares específica. Ahora sí. Una aclaración respecto de lo que dijo Martín. Como están saliendo estándares de ingenierías que habían sido declaradas de interés público, lo que estamos haciendo año a año es incorporarlo a la convocatoria del año siguiente, ¿sí? Este y sur, ¿sí? Bueno, 81 cuentan con resultado y 15 están en proceso de evaluación. El segundo grupo, que es el que estamos evaluando este año, son 115 carreras, y bueno, hay carreras de CEPRES Centro, Nuevo Cuyo, Metropolitano y bonaerense, ¿sí? Esto, como dijo Marcela, bueno, en algunos casos ya recibieron la notificación de la visita, ¿sí?
Bueno, ahora vamos al análisis del primer grupo, el grupo de las 96. ¿Sí? Nosotros le decimos así, el grupo de las 96, el grupo de las 115. Bueno, 96 carreras en total, 62 públicas, 34 privadas. Bueno, en su mayoría de CEPRES metropolitanos, 71, 11 CEPRES sur, 7 noreste, 7 noroeste. Bueno, en cuanto al ciclo de acreditación, está bastante repartido el universo. 35 carreras se presentaron al tercer ciclo de acreditación, es decir, que ya fueron evaluadas de manera completa, podríamos decir, 2 veces anteriormente. Segundo ciclo, 32 carreras. Acá, en su mayoría, estamos hablando de carreras de informática, en lo que respecta al segundo ciclo. Y bueno, primer ciclo, tenemos 29 carreras. La mayor parte de ellas fueron evaluadas como proyecto, aunque también tuvimos algunas que evaluamos por primera vez, que evaluamos de cero. Esto en general son los títulos de ingeniería mecatrónica e ingeniería ferroviaria, ¿sí? que bueno, por primera vez fueron evaluadas. Y bueno, en cuanto a la antigüedad de las instituciones, acá podemos ver que la mayoría las carreras fueron creadas entre la década del 60 y fines de la década del 90. Bueno, 7 antes de 1960, 14 entre 2000 y 2009 y 31 de 2010 en adelante. Verán que el dato de 2010 en adelante coincide bastante con el primer ciclo de acreditación, que es esto lo que les comentábamos, que bueno, se evaluaron como proyecto y fueron evaluadas como carrera en funcionamiento por primera vez. Seguimos. Bueno, vamos a los resultados. Como verán, la gran mayoría acreditó por 6 años con compromisos, que esto es un poco un derivado de la nueva ordenanza, ¿sí? Que permite que las carreras acrediten por 6 años con compromisos para la mejora de las condiciones en las que se desarrolla la carrera. Tenemos un subtotal o un total de 5 carreras que acreditaron por 6 años, ¿sí? sin ningún tipo de compromiso. Estas carreras de 6 años igual pueden tener recomendaciones también. 7 carreras que fueron acreditadas por 3 años con seguimiento, también en el marco de la ordenanza 75, y 15 carreras que se está culminando la evaluación, ¿sí? Y también, bueno, ahí podemos ver la distinción entre el tipo de gestión universitaria, ¿sí? Un dato importante es, más allá de que tengan o no tengan compromisos, es que de las 96, 73 acreditaron por 6 años, es decir, que cumplen con los estándares, ¿sí? Y tenemos un porcentaje muy bajo de aquellas que van a cumplirlo con compromisos. Ese es digamos, la linda sorpresa que estamos teniendo en este proceso de acreditación. Las que están en proceso, bueno, no van a cambiar mucho esta distribución. Y en procesos, como les decía, las van a tratar pronto. Una cuestión importante que yo quiero, a propósito de que salieron ahora los compromisos, que quiero volver a repetir, porque todavía no está muy instalado en el sistema, porque la ordenanza 75 es bastante nueva, es que todas las que acreditaron por 3 años tienen seguimiento porque no va a haber segunda fase, ¿sí? Es decir que al año siguiente van a tener que informar cuánto avanzaron con los compromisos y si fueron compromisos que están planteados a 3 años, a los 3 años, una vez que demuestren que ya los cumplieron, se va a extender directamente la acreditación después de este proceso en el que van a ir informando el cumplimiento de compromisos. Pero podría suceder que algunos de esos, digamos, que esos compromisos que tienen al año siguiente demostraran que ya los tienen cumplidos y en ese caso nosotros les diremos que no tienen que presentar más informes de seguimiento y extenderemos en ese momento la acreditación hasta cumplir los 6 años, ¿sí? Bueno, y acá tenemos las 2 últimas diapositivas, que es un poco lo que les adelantaba Marcela en relación a
Bueno, en primer lugar, ¿cuáles fueron los tipos de compromisos, los compromisos recurrentes de las carreras que acreditaron por 6 años con compromisos? ¿Sí? Después en la siguiente diapositiva vamos a ver un poco lo que fueron los requerimientos más recurrentes para la dimensión condiciones curriculares. Bueno, en principio podríamos decir que hay 4 tipos de compromisos muy recurrentes, ¿sí? En primer lugar, los 2 primeros que están descritos, no sé si se ve, pero bueno, igual la negrita igual ahí resalta. A ver, hay 2 tipos de compromisos que fueron muy recurrentes y que tienen que ver con el fortalecimiento de los mecanismos de apoyo académico para mejorar la retención y la graduación de la carrera. Y a su vez, realizar un diagnóstico de las acciones, ¿sí? Digamos, de seguimiento y de la implementación de los mecanismos, ¿no? Para, en todo caso, redefinir los mecanismos en función de ello. ¿Y por qué está separado? ¿Sí? Porque fue tan recurrente este tipo de compromiso que se decidió darle una autonomía particular a cada aspecto, es decir, la retención y la graduación, a los fines de que las instituciones focalicen en la mejora de esos aspectos con cierto énfasis particular, ¿sí? Así que bueno, esos son compromisos muy recurrentes. Y también otros compromisos recurrentes tienen que ver con el desarrollo de actividades de investigación y de extensión y o vinculación con el medio y la incorporación de alumnos en estas actividades, ¿sí? También fueron recurrentes los compromisos de fortalecer el mecanismo de seguimiento de graduados, de contar con una mayor cantidad de convenios para la realización de prácticas profesionales supervisadas y también de capacitación y actualización docente en temáticas específicas, ¿sí? Una cuestión importante es que los 2 primeros tienen que ver con que hay una nueva dimensión en los estándares, que son las condiciones de evaluación. Y Martín les hacía hincapié en esto de hacer un seguimiento, revisarlos, porque lo que se plantea como estándar es que tengan un mecanismo y que ese mecanismo de algún modo sea analizado en función de las mejoras de la carrera. Entonces, si ustedes ese mecanismo lo tienen y lo van analizando, lo van reformulando, van teniendo informes que les dicen cómo funciona lo que van haciendo, el estándar está cumplido. El fortalecer en todo caso aparece porque los resultados que están teniendo quizás no son los mejores, pero de todos modos se les está reconociendo que ese mecanismo existe. Si ese mecanismo recién estuviera pensado para empezar a implementarse, eso pasó a ser un compromiso de 3 años, ¿sí? Porque no estaba implementado todavía. Digo para que se entienda la diferencia entre un compromiso que llevó la carrera a los 6 años y un compromiso que la dejó en 3, ¿sí? Esa fue la distinción porque consideramos que el estándar era tener un mecanismo de seguimiento activo y funcionando en la institución universitaria más allá del resultado que tengan. Y una cuestión importante que no dije antes es que estos compromisos no tienen seguimiento. Estas carreras vuelven cuando las volvamos a convocar. Es solo sostener la idea de que hay algo para fortalecer, hay algo a lo que hay que prestarle atención y que en la próxima acreditación se le prestará especial atención a ver qué hicieron, cómo lo consideraron. ¿Sí? Bien. Bueno, y finalmente queríamos mencionar cuáles fueron los tipos de requerimientos más habituales, más comunes que se realizaron en los informes de evaluación, ¿sí? Para la dimensión condiciones curriculares y que bueno, que después las carreras trabajaron en dar respuesta, ¿sí? a estos requerimientos. Por ejemplo,
hubo muchos requerimientos de normativa, ¿no? Por ejemplo, la falta de inclusión de contenidos curriculares básicos o la falta de inclusión de los enunciados y ejes establecidos en la resolución ministerial, falta de reglamentación de la PPS y del proyecto integrador. Respecto del plan de transición, fue muy habitual que falte la fecha de caducidad del plan anterior. En cuanto a los programas analíticos, y acá hubo una gran recurrencia, falta de desarrollo de contenidos curriculares básicos o de los enunciados y ejes, falta de detalle de actividades prácticas, metodología de enseñanza-aprendizaje, modalidades de evaluación, ¿sí? A esto podemos sumar también que por ahí estaba esta información, ¿no? Pero faltaba, además de detalle, por ahí faltaba fundamentación, ¿sí? Sobre todo en función de los enunciados y ejes, ¿sí? Bibliografía desactualizada, falta de formalización de las instancias de seguimiento del plan de estudios. Y bueno, otro requerimiento muy común, falta de indicación de la carga horaria presencial mediada por tecnología y a distancia en normativa y programas analíticos. Y bueno, después errores de carga, como por ejemplo que no coincide la carga horaria en CONEA Global con la carga horaria de la normativa, asignaciones incorrectas de carga horaria en bloques temáticos, es decir, problemas de clasificación de la carga horaria o de la carga horaria de formación práctica y demás, ¿sí? Bueno. Un dato importante ahí es lo que yo les decía, cómo ir a mirar en las carreras que estábamos evaluando este nuevo enfoque que planteaban los estándares. Bueno, cuando habíamos trabajado con la comisión asesora y nosotros se lo transmitimos a ustedes en todos los encuentros, lo que nos dijeron es que el lugar central, especialmente porque iban a estar implementándose recientemente, eran los programas analíticos, y es por eso que hubo mucho requerimiento sobre esos programas para saber cómo iban a lograr o iban a llegar al logro de determinados enunciados multidimensionales con X tipo de práctica, ¿no? Eso era lo que a veces faltaba y por eso hubo muchos requerimientos de ese tipo. Digo que esto les puede servir en las siguientes presentaciones porque quizás pueden las instituciones que todavía no han terminado de cargar o están por cargar, trabajar un poco más sobre estas cuestiones para que quede claro cómo se van a implementar, cómo va a ser esa metodología de enseñanza-aprendizaje para el logro de lo que plantea el plan de estudios. Bueno, ya está, ¿no? ¿Con esto? Vamos. Bueno, esto es lo que teníamos así, después vamos a las preguntas. Y yo quería cerrar con algo que me pidieron que especialmente les contara. Nosotros, con estos años que llevamos, que son muchos ya de evaluación y acreditación, las dos primeras carreras que empezó a acreditar la CONEAU en términos de carreras del 43 fueron medicina e ingeniería. Desde que volvimos a acreditar estas carreras en ese tercer ciclo, esas son las que vienen por el tercer ciclo, ya la CONEAU empezó a trabajar centralmente por el diálogo que tiene con el sistema universitario y por requerimientos que nos venían haciendo desde el sistema sobre los efectos que la acreditación puede tener más allá de los límites del territorio nacional, que bueno, inicialmente empezaron a acreditar porque estaban obligados, porque si no las carreras no tendrían reconocimiento oficial. Lo cierto es que la evaluación y la acreditación ha tratado de tender en todos estos años que llevamos a la mejora. Por eso también tenemos ahora los compromisos de mejora, porque entendemos que no es solo detectar si la carrera cumple con el mínimo, sino ver que los procesos de evaluación les sirvan a ustedes para ir mejorando. Por otro lado, aparecía esta cuestión de que, bueno, nosotros sí venimos participando en el sistema regional de acreditación Arcusur, cada vez hay más interés por eso. Yo les he planteado en más de una oportunidad las dificultades que tiene
tener más de un proceso para tener esos reconocimientos internacionales. Venimos trabajando en cómo simplificarlo. Pero bueno, la CONEAU empezó a indagar otras líneas de acción posibles que pudieran permitirle a las instituciones tener un plus respecto de la acreditación nacional, que es obligatoria, y que eso les permitiera algún otro tipo de acciones, no solo de internacionalización, sino acciones para la mejora de sus propias instituciones. Y la primera acción que llevó adelante la CONEAU tuvo que ver con la evaluación de la CONEAU por la Federación Mundial de Educación Médica. Probablemente lo hayan visto en enero porque eso salió por todos lados. Hicimos, digamos, no es una acreditación internacional de las carreras, es un reconocimiento internacional de la actividad de la CONEAU. ¿Qué es lo que hizo la Federación Mundial? Bueno, nosotros pasamos, junto con las carreras que estaban siendo evaluadas, un proceso de evaluación de cómo las estábamos evaluando. Y entonces hicimos una presentación, como ustedes, fuimos elegibles porque reuníamos las condiciones y nos visitaron en las visitas, nos visitaron cuando tuvimos las decisiones, cuando la CONEAU tomó las decisiones sobre esa carrera, estuvo presente la Federación Mundial. Nos entrevistaron a todos. Bueno, fue un proceso para nosotros sumamente rico y además, la verdad fue un logro importante también porque terminamos consiguiendo esa certificación. Fue compleja, pero la conseguimos y por 10 años la CONEAU tiene el reconocimiento de la Federación Mundial de Educación Médica, que lo que dice es que los estándares, los procedimientos, el seguimiento de las carreras que hace la CONEAU tiene la seriedad como para que esta Federación Mundial diga que alguien que viene de esas carreras viene de una carrera que está bien acreditada, ¿sí? Entonces, por carácter transitivo, esa seriedad se transfiere a las carreras y les da la posibilidad de hacer acuerdos del tipo que a ustedes les parezca que podría servir para mejorar sus condiciones, además de tener algún efecto sobre los graduados, que va a depender, esto es bueno aclararlo, de cada país. Cada país tiene exigencias diferentes, pero algunos, entre esas exigencias, para empezar a hacer el trámite, requieren que el graduado provenga de una carrera acreditada por una institución reconocida. ¿Sí? Es todo ese caminito. Bueno, esto lo logramos y estamos muy contentos con eso. Y la CONEAU ahora está empezando a indagar otros caminos. Por el que estamos siguiendo ahora es por empezar a ser miembro de ENAE, ¿sí? Que es algo que les atañe a ustedes. En estos tiempos estamos teniendo las conversaciones. Es un poco diferente de lo que hace la Federación Mundial porque hay que comenzar a ser miembro. Para ser miembro de esta red de agencias aseguradoras de la calidad, hay que reunir una serie de condiciones. Sabemos que eso lo podemos cumplir, así que ese es el primer paso que vamos a dar este año. Y la idea a futuro es trabajar para tener la evaluación de ENAES para acreditar por EUREIS, ¿sí? Eso es un paso posterior, lleva su tiempo, pero bueno, estamos empezando a hacer este caminito, así que se los quería contar y bueno, próximas reuniones les iré contando cómo avanzamos. Bueno, gracias Marcela, Martín, muchísimas gracias por sus palabras, sus aportes y ahora atájense. Comienza... Que liberen el Kraken. No. La parte más divertida. Sí, claro, sí. Todo es con cariño. Bueno, vamos a iniciar... Por lo menos ya no nos tiran huevos. Hubo una época en que a la gente de la CONEAU le tiraban huevos. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Como un marco general de regulación de este espacio, intentamos no ir al caso particular, porque a todos nos gustaría específicamente, pero bueno, el carácter federal del Consejo hace que, bueno, intentemos hacer preguntas que sean de aprovechamiento
comunitario, global. Y también el tiempo reducido de cada una de las preguntas para tener la posibilidad de tener más preguntas, ¿sí? Porque nos encontramos una vez al año con ellos. Entonces, dicho eso, que la ideóloga fue Mariana de todas estas restricciones. No, mentira, mentira. Bueno, comencemos. Héctor Macaño, de la Regional Córdoba de la UTN. Marcela, Martín, ¿podrías comentarnos cómo sintieron, cómo vivieron la mudanza del año pasado y cómo sintieron el cambio sobre Coneau Global? Si fue mejor, fue peor, si lo lograron estabilizar. ¿La mudanza nuestra? Sí, de lugar, de sede, cómo se estabilizaron. Bien, sí, estamos ¿Están funcionando. mejor? No sé si es mejor, el edificio tenía muchas más posibilidades que el que tenemos ahora, pero estamos funcionando muy bien, tenemos un edificio, si no fueron, vayan, es un edificio muy pintoresco, y estamos en un lugar cercano donde estábamos, la verdad que estamos funcionando muy bien ahí, ¿sí? Sin ningún inconveniente. Lo de Coneau Global, no sé si la pregunta es por la mudanza o por... Y sí, bueno, eso fue lo más complicado. Nosotros nos mudamos y nos conectamos en la computadora de cualquier lado. Eso fue lo más complejo, pero bueno, finalmente lo logramos. Y bueno, muchos de ustedes seguramente fueron afectados por eso, porque tuvimos que dejar fuera de funcionamiento el sistema por un tiempo. Fue complejo, el año pasado fue complejo para nosotros, pero bueno, ya creo que nos olvidamos. Estamos pensando en las carreras, la verdad, y como podemos avanzar con la evaluación, estamos contentos con eso, ¿sí? Próxima. Buenos días, María de Cun, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Misiones. Bueno, muchas gracias por la presentación. La consulta es respecto del seguimiento que dijeron de 3 años, 6 años, operativamente, ¿cómo es? Es decir... perdón, hay una aclaración. Son las de 3 con compromisos, porque como dijo Martín, hay alguna que otra carrera que se incorporó recientemente y que tiene 3 años porque no cumplió el ciclo de dictado. En esos casos, si no son compromisos con seguimiento, no tienen seguimiento. ¿Sí? Y la pregunta siguiente, entonces... ¿de qué carrera estamos hablando? Sí, pero bueno. Sí. Entonces, ¿qué tienen que hacer, digamos? Pero fíjense porque es claro, la resolución dice con seguimiento, ¿sí? Esas son las que tienen seguimiento anual. Pero esas tendrían fase 2, entonces... No, van a venir a los 6 años. Ah, ok. Bueno, a los 3 deberían venir cuando las convoquemos, sí. Perfecto. Va a ser nuevo ciclo, no es segunda fase. Y Marcela, Martín, les hago una consulta respecto, ya que tienen una evaluación y hay un desagregado sobre la evaluación de la primera etapa, ¿hay una mirada cuantitativa sobre aquellas unidades académicas que formularon sus planes realmente por competencias? ¿Cómo funcionó el tema de la matriz de tributación? Porque bueno, eso fue algo nuevo, tema ejes, matriz de tributación, el aporte a los ejes. Entiendo que aquellos que estuvimos trabajando directamente en esa carga fue complejo porque también había que tener dentro de la normativa y los programas analíticos el aporte a los ejes, más que nada eso. Gracias. Bien, ¿querés hablar vos? Sí. Bueno, sobre ese tema, cada institución formuló esta cuestión de formas muy diversas, ¿sí? En muchos casos fueron hacia una propuesta más basada en competencias, por ahí, digamos, con programas analíticos en donde se trabajaban rúbricas, por ejemplo, de evaluación y demás. Y otras universidades fueron con algo por ahí un poco distinto, en donde se mencionaban en términos de habilidades por ahí, o en términos más de contenidos, y formulaban las actividades de otro modo. Entonces, cuando nosotros trabajamos con los pares evaluadores respecto a este tema, lo que le dijimos es que la resolución ministerial está establecida, menciona los enunciados y los ejes, y menciona que tienen algún nivel de transversalidad, ¿no? Que podían desarrollarse en varias
asignaturas, en varios momentos del plan de estudio o transversalmente a lo largo de varios años del plan de estudio y demás, y que los programas analíticos tenían que brindar evidencias acerca de ese desarrollo. Entonces, como mencionamos en la diapositiva, hubo varios requerimientos en ese sentido en donde no se encontraba la suficiente evidencia que permita dar cuenta del desarrollo de los enunciados y ejes. Así que las universidades tuvieron que trabajar mucho en eso, complejizando los programas analíticos, brindando más información, brindando un mayor nivel de detalle de la metodología de enseñanza y de las actividades prácticas y fundamentando cómo cada actividad curricular aportaba a cada enunciado o cada eje. Pero nos manejamos con un gran nivel de amplitud en ese sentido, ¿sí? No sé si respondemos a la pregunta. No lo tenemos cuantificado, si esa es la pregunta, quizás, y además quizás eso sería un lindo trabajo para hacer una vez que completemos la evaluación o que tengamos un número mayor de carreras, pero bueno, sería como para un trabajo posterior porque no fuimos marcando esta tiene esto, pero sí es como observación general esto que mencionaba Martín. Buenos días. Daniel Morano, Universidad de San Luis. Marcela, Arcusur, más allá de cuándo y cómo se puede hacer, siempre se dijo que tenía que cumplir dos condiciones. Primero, que la universidad lo pidiera voluntariamente y segundo, acreditar por 6 años. 6 años con compromiso. ¿Entra en Arcusur? 6 años. 6 años, no importa cómo. Sí, porque es cumplimiento de todos los estándares. Bueno, con Arcusur, como les dije, venimos teniendo una relación compleja. Inicialmente, ustedes recuerdan que hacíamos una evaluación nacional, una evaluación Arcusur, era un disparate, no solo para ustedes, sino para nosotros, una cantidad de recursos puestos a trabajar en la acreditación que considerábamos que era imposible de sostener. Es muy difícil en el marco del Mercosur llegar a acuerdos porque tenemos agencias u organismos con características muy diferentes, ¿sí? No hay muchos países que tengan un organismo acreditador desde funcionando desde el año 96 como nosotros, ¿sí? En algunos casos que tienen los han ido cambiando, entonces cambiaron los objetos de evaluación y de acreditación. En otros casos los organismos son más recientes y están más cerca de nuestra experiencia. Tampoco hay organismos que acrediten todas las carreras obligatoriamente, ¿sí? Por lo tanto, eso hace que la discusión sea compleja. Lo primero que logramos en algún momento es que nos permitieran hacer simultáneamente los dos procesos. De ese modo lo hicimos en las convocatorias que hemos hecho hasta esta tercera. Nos mejoró un poco la situación, pero tenía una complejidad de organización importante también, porque nuestro proceso es extenso y hasta llegar al resultado de 6 años, en algunos casos pasábamos por 3 con recurso, o no acreditar y recurso, porque a veces la no acreditación tiene que ver con condiciones que no pasan por cuestiones de calidad de la carrera, sino muchas veces tienen que ver con presentaciones. Entonces, hacíamos la evaluación con los pares nacionales y los pares Arcusur, y los pares Arcusur los dejábamos esperando un montón de tiempo, y eso tenía sus dificultades, ¿sí? Sobre todo por el tema de las contrataciones, ¿no? Bueno, eso era un problema. Además del problema de los recursos financieros, ¿sí? Que, se exige una cantidad, unos montos adicionales a la acreditación nacional que siempre venían como una asignación adicional del Ministerio de Educación, nunca están presupuestados. Eso siempre dependió, porque desde el origen se definió así, como una asignación adicional. Bueno, eso obviamente ustedes imaginarán que cada vez nos vino complicando más la situación del Arcusur. Lo que finalmente propusimos, lo logramos aprobar a fin de 2023,
es que nos permitieran hacer la acreditación Arcusur como una acreditación complementaria. Y por lo tanto la idea es con medicina e ingeniería, que son las primeras que entrarían dentro de este esquema, es al terminar con un grupo de carreras, todas aquellas que acreditan por 6 y que han solicitado acreditación Arcusur, lo que haríamos es evaluar solo con los pares Arcusur aquello que no está contemplado en los estándares nacionales. Todavía estamos viendo esto en el marco de la red de agencias nacionales de acreditación, porque vamos a tener que presentar la comparación y es como una discusión que hay que manejar con mucho cuidado, porque aquellos países que no tienen acreditación nacional tienden a pensar que nosotros no queremos hacer una acreditación y en realidad es porque no saben todo lo que hemos hecho antes, ¿no? Entonces tenemos que manejarlo con mucho cuidado para lograr esa aceptación y que nos permitan hacer esta evaluación de manera muy sencilla, sin volver a visitarlos, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a terminar de definir pronto y la idea es hacer esta evaluación de aquello que es complementario. Vamos a usar lo que ustedes ya presentaron. Se supone que este grupo de pares va a mirar el informe de evaluación, la resolución de CONIAU, todo lo que ustedes presentaron y ahí tendrá que tomar la decisión que entendemos que va a ser la misma que tomó la CONIAU porque hay muy pocas diferencias entre los criterios y los estándares nacionales. Pero bueno, hacia ese esquema estamos yendo. La CONIAU querría ir a otro esquema que es de reconocimiento de la acreditación, porque si podemos pasar por procesos internacionales que reconocen nuestra acreditación, ¿por qué tenemos que volver a acreditar una carrera en el sistema regional? De algún modo lo están entendiendo, pero dependemos de un memorándum inicial que ustedes imaginarán que los países no van a modificar en el marco de lo que es el Mercosur ahora. Así que estamos buscando estrategias diagonales para resolverlo del mejor modo, porque sabemos que a ustedes les interesa y dentro del marco de los recursos que podamos tener, ¿sí? Buen día, Martina Perduca de la Universidad de la Cuenca del Plata. En primer lugar, agradecerles por la colaboración y siempre estar a disposición de cada una de las unidades académicas. Creo que eso es fundamental en este proceso. Y consultarles cómo fue la experiencia de las visitas virtuales, que recién nombraste las visitas en esas reuniones de consenso, si las unidades académicas dimos respuesta a lo que se requería o a algo a los compañeros que les toca, digamos, transitar a alguna mención de lo que fue ese proceso de visitas virtuales, que me parece que puede ser de utilidad. Lo dejo a Martín, que fue el que... Bueno. Que dijeron los pares. Bueno, igual puedo hacer, digamos, como un comentario extensivo también a otras titulaciones en las cuales también hicimos visitas virtuales. El balance es positivo, ¿no? El balance, vamos a decirlo de alguna forma, es que es posible hacer una visita virtual, ¿no? Y tener la información, hacer las preguntas, desarrollar las actividades con el mismo éxito que una visita presencial, ¿sí? Entonces, el balance que tenemos es bueno en ese sentido. Los pares nos transmitieron que han podido ver toda la infraestructura, por ejemplo, los espacios de práctica, las reuniones se desarrollaron perfectamente. Y bueno, sí, yo entiendo que la mayor dificultad por ahí puede ser la parte de infraestructura y equipamiento, que bueno, uno imagina que por ahí es difícil mirarlo con la mediación tecnológica, ¿no? Pero la verdad es que adquirimos tanto con los títulos de ingeniería informática como con otros títulos una habilidad facilitada también por las instituciones que nos facilitan los recorridos, ¿no? La conectividad necesaria para poder transitar por distintos espacios a veces que están lejos, ¿sí? Pero pudimos realizar todas las actividades con
satisfactoriamente. Sí. De todos modos, nosotros tenemos la posibilidad de hacer visitas presenciales. Si los pares nos dijeran que hay algo que no pudieron ver o hay algo que no les convenció, ¿sí? Eso lo consultamos. Y de todos modos nos interesa mucho más lo que ustedes experimentaron. En ese sentido, algo que no les dije antes, les va a llegar, ahora cuando terminemos de sacar las resoluciones, les va a llegar una encuesta, ¿sí? Sobre el proceso de acreditación con varias preguntas. Más allá de quejarse de CONEAU Global, que seguro que lo van a hacer, traten de pensar en otras cosas que nos puedan resultar. Algunas por ahí las podemos modificar de CONEAU Global, yo lo sé, y algunas son un poco más difíciles. Pero bueno, más allá de eso nos interesa la devolución de ustedes respecto de todo el proceso. Esto nosotros lo hacíamos con nuestras autoevaluaciones cada 6 años. Pero ahora hemos decidido que lo vamos a hacer inmediatamente después del proceso, porque si no, nunca recabamos mucha información porque la gente cambia, porque ya no se acuerda, o lo que se acuerda por ahí no es exactamente lo que sucedió. Entonces les van a llegar inmediatamente después de que estén todas las resoluciones, las encuestas, para que ustedes nos manden todas las observaciones que tengan sobre todo el proceso, y entre otras, la visita, ¿sí? Buen día, soy Marcela Printista de la Universidad Nacional de San Luis también, de la Facultad de Exactas. Yo estoy en el grupo de los 115 y que no he recibido, porque acá cuando me junto con mis colegas están recibiendo las visitas. Si hay alguna cronograma de ansiosa. Son 115, sí. Todas juntas no las vamos a hacer. Empezaron por las de junio, creo. Sí, eso es lo que iba a decir, que los que recibieron algún tipo de notificación son los que van a tener alguna visita en junio, ¿sí? Los que no recibieron notificación probablemente tengan visita, en general en agosto. Hay algunas visitas programadas para julio, ¿sí? Así que, pero la mayor parte está entre agosto y septiembre, así que más o menos un mes antes van a tener la novedad, ¿no?, de que van a tener la visita. Así que bueno, no. Y trataremos de no tranquilos. afectar las vacaciones, quédense tranquilos. No, eso seguro igual, porque nosotros les pedimos los cronogramas académicos, así que programamos las visitas teniendo en cuenta esos cronogramas. Y bueno, en el mes de julio, salvo algunos casos en donde tienen actividades académicas, sí, sobre todo en la primera semana o por ahí en las últimas semanas, en esos casos sí pudimos agendar una visita, pero no vamos a hacer una visita a una institución que esté en receso, así que también pueden quedarse tranquilos con eso. ¿Qué tal? Buenos días. Alejandro Vargas, de la Universidad Nacional de Jujuy. Bueno, yo solamente quería destacar el acompañamiento que tuvo la parte técnica, la CONEAU con las unidades académicas realmente. He vivido anteriormente como secretario académico el tema de acreditación, ¿sí? Y lo veía, y más con la información que se tenía que acumular, como lo decía Morano en la charla anterior, que hacíamos información para la CONEAU, ¿sí? Obviamente empezamos a cambiar eso. Y ahora que me toca el rol de decano, he visto un acompañamiento realmente de la CONEAU, ¿sí? En la parte técnica, en la parte informática, con respecto al tema, los tips, los formularios, el sistema. Realmente, bueno, eso quería destacar realmente que nos ha facilitado muchísimo, y no se ve ya la CONEAU, o en el caso nuestro, en la última acreditación, no es que la veamos, como decir, nos quieren sacar la acreditación, nos quieren bajar la acreditación a 3 años. Realmente eso quería destacar por el tema de nuestras unidades con estas últimas acreditaciones que tuvimos. Muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Buen día, Mauro, de la Universidad Nacional de Rosario. Gracias por las intervenciones, por venir a compartir. Adhiero plenamente a lo que recién el colega planteaba. Varias universidades estamos pasando por procesos de discusión acerca de la implementación de los créditos académicos. De hecho, nuestra idea mañana es discutirlo también en la Comisión de Enseñanza, que le voy haciendo publicidad en este momento. Y quería consultar cómo están viendo ustedes desde CONEAU
En caso, por ejemplo, que alguna facultad que estamos terminando de ordenar, dije ordenar porque llamamos textos ordenados a las reformas de los planes cuando aquellas reformas no son tan sustanciales, y que estamos planteándonos con los equipos docentes incluir los créditos dentro de los nuevos planes. Así que, ¿qué mirada tienen ustedes de CONEAU? Gracias. Bueno, en primer lugar, saben todos que acaba de salir una resolución que les da tiempo hasta 2027. Eso lo estamos aplicando de ese modo en posgrado, que ya tiene una definición de créditos, es decir, que si las universidades todavía no lo hicieron, nosotros lo evaluamos como estaba, no estamos interviniendo, solo si ya la universidad lo hizo, voy por posgrado, después voy a grado, solo si ya la universidad avanzó en la traducción a créditos, nosotros en nuestras resoluciones estamos especificando que el plan de estudios está formulado en créditos y ponemos cuántas horas de interacción pedagógica, cuántas horas totales de trabajo del estudiante, centralmente porque el reconocimiento oficial se basa en nuestra resolución y tiene que coincidir con el del Consejo Superior. Pero los pares no están evaluando esa traducción a créditos, ¿sí? Y la idea es que no lo evalúen. Sobre todo en el posgrado, porque no tenemos ningún tipo de indicación respecto de nada, de cómo se distribuyen los créditos. Sabemos que la Dirección Nacional de Gestión Universitaria les pide que los créditos los distribuyan por materias, ¿sí? O por espacios curriculares. Y bueno, está bien que lo hagan, pero no les pedimos a los pares que se expidan sobre esa cuestión, ¿sí? En el caso de grado es más complejo, porque nosotros tenemos resoluciones de estándares, y las resoluciones de estándares no hablan de créditos. Entonces, si la universidad quiere avanzar en los créditos, puede hacerlo, pero a la hora de la acreditación nosotros tenemos que aplicar la resolución de estándares que está vigente. Y por el momento nadie nos ha dicho que las horas mínimas no sean horas de interacción pedagógica, porque tengo varias consultas al respecto. Entonces no podríamos tomar una decisión sobre eso. Esto es un trabajo que tienen que hacer ustedes lo antes posible para que en el momento en que empiecen a aparecer, para adoptar un criterio, ¿sí? Y yo creo que hasta que eso no aparezca en una resolución de estándares, no lo vamos a poder tomar en la acreditación. También, si tienen los créditos, decimos, esta carrera tiene tantos créditos, pero en la evaluación vamos al cumplimiento de lo que dicen los estándares, ¿sí? ¿Alguien más? Bueno, le agradecemos con un aplauso la presencia, sus palabras. Bueno, gracias Marcela y Martín. No, que quería hacer un anuncio porque ahora vamos a hacer la foto institucional. Vamos a hacer la foto institucional. Lo hacemos frente al rectorado, que es en la calle principal de la universidad. Tienen que volver a donde entraron. Y después de ahí vamos directamente al almuerzo, en el mismo espacio que estuvimos hace un ratito con el café. Y volvemos para acá, para la próxima. Mariana, perdón, Mariana, dije mal. Una pregunta que seguro va a ser, ¿esto va a quedar cerrado Sí, para poder dejar las cosas? Gracias. Eso, dejen todo porque va a quedar cerrado. Pero después del almuerzo, las comisiones son en el mismo espacio del almuerzo, porque las aulas son las que rodean a ese espacio. Así que seguimos ahí. Hasta después de las comisiones nos volvemos para acá. Si quieren venir en el medio a buscar sus cosas para estar cómodos hasta ahí, pueden venir y abrimos la puerta, ¿sí? Sí.